Buenas noches, en esta ocasión vamos a exponerles nuestro proyecto final correspondiente a la materia Sistemas Digitales 2. Eh, este está inspirado en el juego de Google Dino Run. Los integrantes del grupo somos Jefferson Maecha, quien les habla, Carlos Cruz y Harold León. Inicialmente queremos mostrarles el planteamiento de la solución a nuestro problema mediante el diagrama de bloques que se muestra en pantalla. Como podemos ver desde el inicio, tenemos la identificación del problema, el planteamiento de las posibles soluciones. Después de este planteamiento escogimos la más adecuada, el montaje del circuito necesario para la conexión de la LCD con la demo Q, las pruebas correspondientes a estas conexiones. Luego hicimos unas pruebas de visualizaciones aleatorias en la LCD, implementando códigos distintos al del juego. Luego hicimos el planteamiento y el inicio del diseño del código. Aquí fue necesario que verificáramos los caracteres especiales que están incluidos en la memoria ROM de la LCD. De allí escogimos uno de estos caracteres para que representaran tanto el dinosaurio como el cactus. Eh, Luego diseñamos e implementamos en la máquina de estados. Dentro del código fue necesario hacer una conversión de datos de decimal a ASCII para poder mostrar el valor que guardaba una variable en la pantalla LCD. Hicimos la visualización de la interfaz del juego en la LCD y finalmente varias pruebas pues para corroborar que el funcionamiento del juego fuera el correcto. En pantalla mostramos el circuito que utilizamos para la LCD y la conexión con la demo Q. Cabe resaltar que la fuente de 5 voltios era común tanto para la LCD como para el integrado 74LS541. Este era necesario, la utilización de este era necesaria para que la salida de los puertos, la señal en la salida de los puertos de la demo Q se ampliara a 5 voltios y fueran suficientes estos para excitar la pantalla. Eh, de la, de la pantalla LCD podemos decir que el pin A está conectado a la fuente, el K a tierra, las tierras son comunes, y pues por otra parte el puerto PT2 y PT3 corresponden a pulsadores para reiniciar el juego o para hacer saltar el dinosaurio. Buenas noches, mi nombre es Harold Dailon Hurtado y en esta parte les voy a explicar la máquina de estados. Tenemos por el comienzo el estado inicial del juego. Al presionar un botón B, entonces este pasa por un delay y cuando el delay se hace negado, entonces inicia el juego. En esta parte brinca automáticamente a la verificación de botón, ahí corre otro delay y empieza a actualizar la posición D y O, que son respectivamente la posición del dinosaurio y la posición de los objetos. En el momento en que la posición D y la posición O son iguales, sale del juego. En caso contrario, continúa la verificación del botón y pasa nuevamente al delay y continúa haciendo este ciclo indefinidamente hasta que el jugador pierda, es decir, la posición D y la posición O sean iguales. Una vez pasado esto, entonces llega al fin de juego y vuelve y se inicia automáticamente el juego en el estado inicial. Cabe resaltar que para esto se tuvo en cuenta que un botón Restart en el cual en cualquier parte de la máquina de estados, fuera que fuera el estado en el que estuviera, se presionaba este botón y automáticamente salía al estado inicial. Buenas noches, mi nombre es Carlos Cruz y yo vengo a exponer la parte código del proyecto. Entonces, empezamos con el llamado a las librerías, normal como el diseño de la LCD que realizamos en clase, donde llamamos pues la LCD.h, donde están los prototipos de las funciones que utilizaremos para la LCD. Luego aquí están pues nuestras etiquetas, donde tenemos la desactivación del perro guardián. Además tenemos dos pulsadores. En este caso, el pulsador 1 casi siempre maneja la misma el mismo intervalo, mientras que el pulsador 2
es el botón de restar, en el que yo puedo pasar de un estado al estado home. Y luego pues ya vienen las etiquetas de la librería lsd.c, que no hay que abordar mucho en eso. La función de sendata, estas funciones están en el main por la sencilla razón de que generaba errores de comunicación en el momento en el que quería conectar el main con la lsd.c, el archivo. Entonces, por lo cual tuve que pasar diferentes archivos del lsd.c al main para mejorar la comunicación. Estas son las variables que utilizaremos. Aquí las variables Devil, Ghost and Player son los cursores en donde van a estar inicialmente tanto los obstáculos, Devil and Ghost, y el Player. Ahí está la caracterización, que son caracteres que están dentro de la memoria ROM de la LCD, solo fueron llamados. Tenemos la función delay. Esta es la función velocidad, que depende de la puntuación. A mayor puntuación, mayor velocidad. Tenemos una función para convertir datos decimales a datos ASCII, esto con el objetivo de lograr la impresión de la puntuación dentro del código. Tenemos la declaración del msubinit para llamar las anteriores funciones. Aquí empieza nuestro main, declaramos las variables locales para lograr la conversión, y tenemos los estados. El estado end en este caso no se utilizó para mejorar como la comprensión, entonces por lo cual el catch hace la verificación de los botones y hace la actualización de los diferentes personajes que se encuentran dentro del programa. Esta es la lógica de salida para el estado home. El estado home es una presentación donde nosotros mostramos los integrantes y mostramos diferentes datos del proyecto. Para seguir al siguiente estado hay que oprimir el botón P1. Aquí se pueden evidenciar cómo organizamos los caracteres dependiendo al cursor. Bueno, y ese por el lado del estado de home. Luego empieza el estado start, que es como un lobby. Simplemente él detiene la imagen hasta que uno vuelve y oprime el pulsador para ahí sí arrancar el juego. Es como una especie de pausa. Entonces simplemente inicializa los caracteres y lo deja quieto con una señal de que presione start para continuar. Y el más importante es el estado catch, donde primero se hace la conversión a datos ASCII para la impresión de la variable de puntuación. Además tenemos un ciclo, el ciclo el cual me permite hacer el barrido para generar el movimiento de los obstáculos, y además tenemos la condición de que si P1 es oprimido, se continúa el movimiento de los obstáculos, y además se logra que el dinosaurio o el jugador suba una posición de fila para lograr como el movimiento de que salta. Luego tenemos la condición de perder. Entonces, si player está en 20 y Devil también está en 20, significa que chocó con ese obstáculo, así mismo con el otro obstáculo. Entonces, si eso es así, significa que en cuestión el jugador perdió y además la puntuación se reinicia. Aquí ese else significa el aumento de la puntuación. Y por último tenemos la lógica de estado siguiente, que como les comenté, de home se pasa a start por el medio del P1, y si no se mantiene en home. De start se pasa al catch por el mismo P1, pero entonces en cada estado P2 tiene la capacidad de hacer que yo pase al home en cualquier momento. Y eso sería todo por parte del código. Por esta parte les voy a explicar el funcionamiento. Entonces aquí tenemos un breve video del funcionamiento. Tenemos la pantalla inicial, que viene siendo con la presentación, donde nos muestra los integrantes del grupo, y a continuación se nos va a mostrar un mensaje de que presione el botón Start para continuar. Entonces ahí se presiona el botón Start y se ingresa al estado para poder iniciar el juego. Ahí se debe presionar nuevamente el botón para poder iniciar el juego. En el momento en que se presiona, ahí vamos a notar que el jugador no salta, por lo que las posiciones del dinosaurio y los obstáculos se van a hacer iguales, por lo que esto da a entender que el jugador perdió y muestra el mensaje de que perdió. Ya por esta parte se va a mostrar el momento en que va saltando. No se nota muy bien, pero la puntuación va subiendo de 16 en 16. Cada vez que él va saltando el obstáculo se le va aumentando tanto el puntaje como la velocidad. Una vez que él salta mal, se observa que pierde y efectivamente le sale el mensaje de que ha perdido. Ya en esta parte se muestra
que inicia cuando se le da al botón Restart desde la pantalla de inicio. Entonces, por esta parte se va a iniciar el juego por unos breves segundos y a continuación se procederá a presionar nuevamente el botón Restart para verificar que efectivamente, sin importar el estado en el que se encuentre, se sale de a la pantalla de iniciar. Ya para finalizar, les voy a mostrar una en la que se ve la LCD y toda su visualización.